Saludos a todas, a todos. Gracias a quienes llegan a este espacio y gracias por todos los mensajes que han enviado. La columna de hoy se titula El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes de lujo. En una corte de Texas se lleva un proceso por la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra dos residentes en ese país, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quienes habrían entregado sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción para que se cerraran auditorías que sus empresas enfrentaban por irregularidades en sus contratos y para obtener nuevas contrataciones por millones de dólares, tratos preferenciales y otros beneficios. Las autoridades estadounidenses les imputan 4 cargos de conspiración y prácticas corruptas en el extranjero. Los acusan de violar las leyes de prácticas corruptas en el extranjero y la ley de prevención de la extorsión. El 11 de agosto, al hacer pública la acusación, la Fiscalía expuso que por lo menos entre los años 2019 a 2021, Ávila y Rovirosa presuntamente sobornaron a al menos 3 funcionarios de Pemex y la subsidiaria PEP con artículos de lujo que incluyeron los bolsos Vuitton y relojes de la marca suiza Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a empresas asociadas con Rovirosa a retener negocios con la petrolera, para manipular el proceso de licitación y obtener nuevos contratos por millones de dólares y otras ventajas para su enriquecimiento personal y en detrimento del mercado justo. En la documentación del caso, presentado ante la Corte el 6 de agosto y que revisé para esta columna, aunque no se identifica el nombre de los sobornados, sí se registra que estos tenían los cargos de gerente de auditoría interna asignado a PEP, otro de ellos que estaba como coordinador de adquisiciones y otro más en el área de servicios relacionados con la infraestructura terrestre. De la documentación del caso se desprende que Ávila Lizárraga era el encargado de negociar, gestionar y operar los sobornos en el mecanismo en que habrían participado por lo menos otros 3 coconspiradores, uno asistente del propio Ávila y otros 2 familiares y empleados de Rovirosa. Rovirosa es un abogado vinculado a polémicas empresas contratistas de Pemex desde hace ya décadas. Fue presentado de manera inicial ante la Corte en Texas y se le fijó una fianza, en tanto que Ávila Lizárraga está prófugo. Ávila operaba sus conexiones de corrupción desde los años en que él mismo llegó como directivo a Pemex en el gobierno calderonista y desde que fungió como directivo en la petrolera se involucró en fraudes y escandalosos quebrantos. De origen campechano, el hombre a quien ahora las autoridades estadounidenses señalan de operar y gestionar los sobornos es un miembro del Partido Acción Nacional promovido por su partido como candidato a gobernador de Campeche y quien además contaba con el padrinazgo de otros influyentes panistas. Para explicar la historia de Ávila Lizárraga y las redes con que ha operado en Pemex, habrá que remitirse a los años en que él mismo trabajaba en una concesionaria de automóviles en Campeche. Y Juan Camilo Muriño y su familia lo integraron a los grupos que promovían el voto para Vicente Fox. Carlos Muriño Atanes, contratista de Pemex y con franquicias gasolineras, el padre de Juan Camilo, fue el coordinador de amigos de Fox en toda la región del sureste, sumando a sus hijos Juan Camilo y Carlos en ese pase de charola a los empresarios, y Mario Ávila era su ayudante. En retribución, tuvieron puestos gubernamentales, además de toda la capitalización que se dio a sus negocios mediante contrataciones gubernamentales y subsidios a sus franquicias. A Juan Camilo se le hizo diputado federal por la vía plurinominal, luego subsecretario de Energía con Calderón, después jefe de la oficina de la presidencia, luego secretario de Gobernación.
A Mario Ávila lo colocaron como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche y ocuparía ese cargo desde junio de 2002 hasta enero de 2009, es decir, en el gobierno de Fox y los primeros 3 años del de Calderón. En Campeche era público que Ávila operaba como un empleado de los Muriño. Por eso no sorprendió cuando en 2009 fueron ellos quienes lo impusieron en el PAN como candidato al gobierno del estado. Hacía unos meses que Juan Camilo había fallecido y Mario Ávila usaba su imagen y evocaba su nombre en sus actos de campaña, la cual arrancó formalmente precisamente con los Muriño acompañándolo, como lo harían durante sus actos de campaña, a la que llegaban también funcionarios panistas del gobierno federal. Hubo tal cargada que desde la elección interna en el partido, otros panistas habían denunciado el uso de programas sociales que desde la delegación de Sedesol Ávila hacía para promocionarse. Además, la prensa denunció los ofrecimientos que se hicieron para una campaña en la prensa local a favor de Ávila que se pagaría con recursos de la Lotería Nacional. Lo denunciaron los mismos a los que se les hizo el ofrecimiento. Reiteradamente se acusó que el gobierno de Calderón buscaba una elección de Estado en Campeche, pero a pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega Berniz. La autoridad electoral comprobó irregularidades, omisiones y el rebase de tope en la campaña de Ávila, imponiéndole una multa a su partido. Meses después, en lo que parecería un premio de consolación, le dieron un puesto en Pemex, Exploración y Producción. Pero fue mucho más que sacarse la lotería, porque el cargo que le asignaron, subdirector en la Coordinación de Servicios Marinos, es el más relevante para las operaciones de contratos y licitaciones para los trabajos y servicios costa afuera. Es decir, aquellos que son los que operan con arrendamientos y servicios en las regiones marinas, entre barcos, en las plataformas. A partir de marzo de 2010, desde las oficinas en Ciudad del Carmen, Ávila empezó el manejo de recursos financieros, licitaciones, adjudicaciones de contratos de bienes y servicios. En el sector petrolero siempre se supo que Ávila representaba al grupo Muriño y la influencia de este en el gobierno federal. Y es que la relación de Calderón con ellos no acabó a la muerte de Juan Camilo. Incluso al michoacano se le veía de fin de semana paseando en Campeche con los dueños del Grupo Energético del Sureste, que es el nombre corporativo de la familia Muriño, y incluso hay por ahí algunas fotografías en que se ve a Calderón y a su familia con los Muriño en su lujoso yate El Delfín. Como directivo en la petrolera, en aquellos años, Ávila operó contrataciones que derivaron en maniobras fraudulentas para favorecer a varios contratistas, una de ellas la polémica oceanografía. Tales anomalías se comprobaron en la indagatoria judicial contra Oceanografía que las autoridades hicieron en el año 2015 y ese mismo 2015 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Ávila por un periodo de 10 años. Esta inhabilitación estuvo vigente del 12 de agosto de 2015 al 8 de agosto de 2025. Aunque formalmente fuera de Pemex, avecindado en Texas desde el año 2016, Ávila siguió jalando de las redes que tejió en la petrolera para volverse contratista y gestor de contratistas. La acusación criminal que está en curso en tribunales estadounidenses detalla principalmente las conversaciones entre Ávila y el encargado de auditoría interna asignado a PEP. En mensajes escritos y audios de WhatsApp, Ávila le iba instruyendo cómo favorecer a las empresas que aparecen a nombre de Rovirosa, las cuales estaban bajo auditoría tras detectarse irregularidades en uno de los contratos para mantenimiento de ductos, un contrato que se les había asignado desde el año 2013 y que se extendió hasta el año 2018. A principios del 2019, el Departamento de Auditoría Interna en la Petrolera inició una revisión a ese contrato. Mientras se auditaba, las compañías de Rovirosa no podían recibir pagos de la petrolera ni participar en otras contrataciones.
Así que los sobornos que se dieron fueron para que la auditoría favoreciera a la empresa. Con esas resoluciones no tendrían restricciones para recibir pagos de Pemex y obtener negocios adicionales. A cambio de ello, Ávila le ofreció la bolsa Vuitton para su esposa y relojes Hublot, además de pagos en efectivo y otros artículos lujosos. Al menos 3 funcionarios de Pemex que ahora están bajo investigación habrían recibido sobornos. Se les relaciona también con operaciones para un contrato de obras en carreteras y plataformas y para que influyeran para la asignación de un contrato de integridad mecánica que estaba en licitación. Según los documentos judiciales, por varios años, incluidos los citados ya periodos del 2019 a 2021, Ávila y Rovirosa, junto con sus co-conspiradores, participaron en el esquema de sobornos en el que ofrecieron, pagaron, prometieron pagar y autorizaron el pago de sobornos en efectivo, los artículos de lujo y otros objetos de valor por al menos $150,000. En la documentación judicial se detalla el intercambio de mensajes cuando Ávila ofrece al auditor el bolso y a cambio resolviera esta auditoría a su favor, lo que el auditor hizo, y hasta indicándole el monto que debía resolverse en la auditoría. Ávila le envió el mensaje con una nueva promesa, un Hublot como comisioncito, con fotografías del reloj que estaba a punto de adquirir para enviárselo como comisión. Luego, cuando el auditor operó que la auditoría fuera favorable a Rovirosa, le escribió a Ávila para informarle el resultado final con un, cito, misión cumplida, en un mensaje de voz. El auditor confirmó la recepción del bolso enviándole un mensaje por WhatsApp a Ávila y Ávila le respondió, cito, de nada, amigo, te lo has ganado. Después fueron negociando otros sobornos para que el funcionario junto con los otros 2 operaran para por lo menos 2 contrataciones. Hay mensajes que evidencian que prácticamente el funcionario de auditoría interna asignado a PEP se comportaba como empleado de Rovirosa y Ávila. Por ejemplo, cuando estaba en proceso la licitación del contrato de obras en carreteras y plataformas en enero de 2020, Ávila se quejó con el auditor de que Rovirosa no estaba recibiendo nuevos contratos debido a las auditorías en curso. El funcionario le respondió que debía asegurarle a Rovirosa que le resolvería las auditorías. Cito, dígale a Alex que lo estoy investigando y he ordenado que ese hallazgo de la auditoría se resuelva lo antes posible, para que, cito, ya no tengan la auditoría como pretexto para no darles trabajo. El auditor gestuñó para el contrato en obras, carreteras y plataformas, incluyendo el presionar a otros funcionarios de PEP con respecto a las evaluaciones técnicas de las ofertas de las empresas. Con Ávila tenía un intercambio de mensajes para informarle de las reuniones en que se discutía la contratación. Ávila escribió otros mensajes pidiéndole números de cuenta, confirmando transferencias y la entrega de recursos en efectivo que se habrían hecho en Campeche. En otros mensajes, Ávila le escribió que, cito, merecía un regalo, cito, lo que acordamos. Los sobornos se relacionan con un tercer contrato de integridad mecánica que se habría puesto en licitación en el año 2019. Para obtener el contrato, Ávila había enviado mensajes por WhatsApp para decirle que Rovirosa presentaría una oferta y que quería que le entregaran el contrato. En uno de los mensajes, el funcionario respondió, cito, lo estoy estudiando, pero necesito empezar a ver algo de cariño ya. Cierro la cita. Posteriormente, Ávila ofreció otros 2 relojes de la misma marca. También compró y le envió una caminadora con un costo aproximado de $26,000. En la acusación se detallan las conversaciones con frases como, cito, abriendo champaña, en referencia a la fecha de la adjudicación, junto con otros muchos más mensajes que la Fiscalía incluye como parte de su acusación y que dan cuenta del modus operandi de Ávila Lizárraga con Rovirosa para, como le acusa la autoridad estadounidense, conspirar por ofrecer, prometer y pagar sobornos a funcionarios de PEP, la misma subsidiaria en la que Ávila fue funcionario. Gracias por su atención. Aquí nos encontramos la próxima semana.